Museo del Grabado Español Contemporáneo se constituye gracias a una donación de un particular, el profesor José Luis Morales y Marín, que en su momento, en noviembre del año 92, cuando se abren las puertas de este museo, lo componían 1.750 estampas. Hoy, en la actualidad, contamos con más de 4.500 estampas. ¿Cómo se ha podido hacer ese incremento? Por un lado, hay una política desde el principio de convocar los premios nacionales de grabado. Los 5 galardonados pasan a formar parte de la colección del museo. Por otro lado, hay una política de donaciones, siempre que, lógicamente, pasan la criba de un comité que ve si adecuación o no de tener esas piezas en la colección. Y también, ya en menor medida, de adquisición de obras, ¿no? ¿Cuál es la idea de la colección y cuál es la idea de la exposición del museo en sí? Nosotros somos conscientes de que el museo, la primera misión que tiene el museo es el coleccionar el momento en el que está viviendo, sobre todo en el contemporáneo, es obvio, ¿no? Entonces, las piezas que nos interesan a nosotros para ir incrementando los fondos son siempre, sobre todo, obras que vemos que no nos llegan a través de los premios o que no nos llegan a través de las donaciones o de alguna manera las necesitamos tener en la colección. Es una colección plural en cuanto a tendencias y es una colección que lógicamente quiere ser un reflejo del momento en que vive, ¿no? Claro, en ese momento hay muchos cambios, ¿no? Cambios de intencionalidad en cuanto a la exposición, a comisariado en sala, porque los discursos en sala van cambiando, como igual que las modas, ¿no? Yo creo que el público cada vez va ganando más en velocidad de lectura, por el mundo de las imágenes tan rápidas que vivimos, evidentemente, sobre todo en la gráfica, pues es mucho más, hay un paralelismo mucho más certero, ¿no? que en otras manifestaciones artísticas. Por un lado eso, y por otro lado también la historia de plantear un discurso de manera que el espectador, cada vez que salga de una sala, se quede con una sensación o le sirva para profundizar en un momento dado, ¿no? Ahora mismo el museo está, digamos, su itinerario por las salas, no una cierta cronología, porque muchas piezas no pertenecen al momento que estamos hablando, pero sí una cronología de tendencias, ¿no? Desde el academicismo y lo que es la figuración, la nueva figuración, etcétera, pasando ya por las corrientes informalistas, tanto las gestuales como, digamos, los formalistas ya geometricistas, etcétera, pasando a las corrientes de los 60, 70 y 80, que tuvieron mucha vinculación en este país con el llamado arte pop y el after pop, que en el caso de España es más de denuncia, como puede ser el caso francés, es más parecido al caso francés que al caso americano, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya desembocamos lo que es la actualidad, que es más difícil para nosotros a la hora de ordenar el discurso porque el gran eclecticismo que hay. Hoy en día la aldea global se nota, ¿no? Y un grupo de artistas que estén en una misma zona, da igual que salgan de la misma Facultad de Bellas Artes o que tengan un mismo vínculo por la afinidad, por lo que sea, pero sin embargo puede estar practicando cosas muy distintas, ¿no? Que ni siquiera están en su entorno físico, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Evidentemente. Los premios nacionales de grabado, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora, pues también se aprecia. Se aprecia, por ejemplo, que desde la óptica que tenemos actual en lo digital, en que todo es pantalla y que incluso la relación que tenemos con la imagen es la de pulsar una pantalla, de poder abrirla, ¿no? Entonces hay, por un lado, un aprovechamiento del uso de lo digital, pero sobre todo se ve últimamente una corriente muy imperante de apelar a lo artesanal. Apelar de nuevo al gusto por la materia, ¿no? El papel, las tintas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estas 3 obras que están aquí de Santiago Giralda, son serigrafías y que sin embargo, la serigrafía es una técnica plana, ¿no? Y sin embargo, pues quiere conseguir y lo consigue unos efectos de textura, unos efectos que no son tan propios de la serigrafía, pero sí de lo que es la corriente gráfica actual, ¿no? En esta abstracción. Por un lado tenemos esto, y por otro lado tenemos lo que es la actualidad que impera, ¿no? Esta actualidad quizás demasiado radicalizada políticamente en todo el mundo, que funciona a golpe de Twitter o de titular corto y que todo es blanco o negro, ¿no? Entonces volvemos un poco a esa estética, un poco de los 70 en cuanto a reproducción, en blanco y negro puro. En su momento, los 70,
la gráfica era precisamente por cuestión de pobreza. Sin embargo, en la actualidad, esto que estamos viendo aquí es una estampa digital realmente, es un plotter digital sobre una lona, es un blanco estampado sobre negro, además, pero que quiere marcar, que quiere enfatizar ese momento en que vivimos. La idea nuestra, por ejemplo, ante esta obra, es que dentro de 20 o 30 años, o los años que hagan falta, cuando alguien vea esta obra en un discurso de sala, entienda el momento que estamos viviendo hoy, ahora, ¿no? Porque eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Pero la misión del museo, ya lo sabemos todo, es conservar eso, es normal, exponer y también investigar. El grabado es un campo mucho más libre que la pintura, porque siempre se ha buscado una difusión mayor, ¿no? Entre otras cosas porque es obra múltiple y es obra de menor precio, ¿no? Entonces, la libertad que han tenido los dibujantes para plasmar el cuerpo y los desgarros del cuerpo en algún acontecimiento, pensemos por ejemplo en las estampas de Goya sobre los desastres de la guerra o de Calot en su homólogo francés, pues ha venido produciendo una serie de deformidades o una serie de marcar los énfasis en la anatomía que muchas veces en la pintura no lo encontramos, ¿no? Y en esta evolución tan larga, ya en el siglo XX, ya en la segunda mitad del siglo XX, después de las guerras y todo esto, aparece lo que es el cuerpo como un receptáculo de un ser despojado, ¿no? El cuerpo, al fin y al cabo, no deja de ser un receptáculo de la memoria o un receptáculo de nuestras sensaciones, etcétera, y claro, lógicamente un reflejo de nosotros mismos en el arte, ¿no? El caso, por ejemplo, es de la obra de Manolo Millares, ¿no?, que está a mi espalda, que es de una serie que él dedicó, tanto en pintura como sobre todo en gráfica, a lo que él llamaba los homúnculos, ¿no?, el despojo interno de un cuerpo, ¿no? Vemos la silueta, pero al mismo tiempo que vemos la silueta, todas esas grafías propias del grabado y que son únicas del grabado, y todos esos grises dados con la aguatinta, con ese carácter esponjoso, ¿no?, pues todo ello provoca lógicamente una vibración visual que indica siempre un cierto dinamismo, contenido dentro de un cuerpo, como digo, como si fuera un fantoche, como si fuera un espantapájaros, ¿no?, algo totalmente despojado, ¿no? Y de ahí, precisamente de Millares, yo creo que arranca lo que es la gráfica contemporánea española todo lo que es ese desgarro interior, pero trasladado para que se reconozca al espectador a través del receptáculo del cuerpo. El cuerpo humano, como decíamos, es un receptáculo, entonces un receptáculo de otras cosas de la memoria, de todo lo que se nos va quedando, ¿no?, en nuestro entorno y cómo nos influye en el entorno, e incluso cómo el entorno muchas veces nos alinea. Entonces, en este sentido, esta pieza de Darío Villalba, realizada en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en los finales de los 60, inicio de los 70, después del Mayo francés 68, etc., en un momento sociopolítico de Estados Unidos, como ya sabemos, pues con bastante carga contestataria, ¿no?, por parte de los estudiantes contra la guerra de Vietnam, por el tema de las drogas, etcétera, 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 que se refleja también la obra dentro de estas cápsulas tan propias en la obra de Darío Villalba, que siguió toda su vida haciendo esta cosa de personajes encapsulados, ¿no? Pues en esta cápsula apreciamos elementos anatómicos como la piel, como el pecho, como otras cosas, toda la serie gira sobre esto, y dentro ya lo que es el reflejo del entorno, ¿no? Pues en este caso la policía americana, que parece que está dispuesta ahí a contener algo, una serie de personajes que hoy diremos hippies, ¿no?, ahí haciendo un poco de protesta, una serie de manuscritos, todo ello conforma al ser humano y al ser humano del momento, ¿no? Y ese ser humano ya no aparece como es en el caso, por ejemplo, de Millares, que decíamos antes, como algo que puede ser orgánico, sino totalmente algo que es encapsulado, oprimido, industrialmente envasado, ¿no?
que esta es la idea, ¿no? Y también es un discurso que en la actualidad se mantiene, ¿no? El encapsulamiento, el cuerpo humano como cápsula, pero una cápsula más de tipo jaula, por decirlo de alguna manera, que como un ser que pueda tener movilidad propia. Bueno, pues como todo el resto de arte, sobre todo el arte de nuestra postura, que inevitablemente es la occidental y predominancia blanca, ¿no? Entonces, en un primer momento, puesto en solfa todas estas, digamos, posturas de supremacismo blanco, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la obra de Jaume Plensa que vemos aquí, ¿no? Es poner que es real, está sacado, está extraída la imagen de un manual sobre tipos de raza en el mundo y está llevado a la gráfica ya con otro aporte, ¿no? Le pone la historia de la esfera, del tiempo, de la medida, ¿no? Que es algo propio de las civilizaciones, ¿no? Civilizaciones avanzadas, quiero decir, ¿no? El concepto de medida, de tiempo, etcétera, ¿no? Y es una serie que se llama Interior. Pero no tanto esto, que al fin y al cabo no deja de ser un autor marcando una parte, digamos, polémica de su propia cultura, pero que no se refiere a su cultura, sino a la cultura ajena, sino también hay otra serie de artistas, ¿no? Que van reivindicando, y algunos de ellos de una manera muy plena lo han venido reivindicando desde los 70, 80, etcétera, pues que ellos mismos pertenecen a lo que podríamos considerar minorías, ¿no? Bien de opinión o incluso de género, dentro de lo que es la cultura, nuestra cultura occidental, ¿no? En este caso hay una autora que me gustaría reseñar, que es Ana de Matos. Es una artista que siempre trabaja el tema del feminismo y marcando siempre una imagen potente, una imagen estéticamente aceptable, sin caer nunca en lo que podemos considerar un panfleto o una mera imagen, cartel, porque esto en la gráfica, por desgracia, está muy próximo, ¿no? La gráfica muchas veces está próxima al cartelismo, pero es una autora que es una magnífica grabadora y va marcando siempre el concepto del feminismo real, ¿no? Desde el punto de la mujer o de cómo vemos de una manera asumida cosas que no deberíamos ver, ¿no? Al fin y al cabo es esto, ¿no? En cuanto a otros colectivos, pues bueno, el tema de la homosexualidad, etcétera, nunca ha sido tan explotado quizás como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien que en los años 80 hubo un momento que se llamaba el paréntesis rosa, que eran personas próximas o afines o participantes de la homosexualidad, ¿no? Pero en sus obras, sin embargo, nunca había una declaración formal. Eran ellos los que estaban detrás. De manera personal, está viendo la obra, pues no conoce si es o no es, pertenece, digamos, a un género que reivindique una parcela dentro de la sociedad. Pero hoy en día, afortunadamente, los cambios, digamos, de nuestras costumbres y por supuesto, lógicamente, nuestros cambios de perspectiva en el mundo, hace que el arte no deja de ser otra cosa que un reflejo. La obra gráfica tiene una ventaja, yo considero, sobre las otras obras tradicionales de la plástica, como puede ser la pintura, la escultura, etc. ¿Cuál es? Pues muy sencillo, casi todos los autores participan en la gráfica, ¿no? Cuando un autor hace una intervención o hace por ejemplo, pensemos en Jean-Claude Christo, cuando hace los embalajes de los edificios, ¿no? Este museo tiene obra de él en gráfica, lógicamente, porque al fin y al cabo el edificio embalado no se lo lleva a nadie, ¿no? Pero se lleva la gráfica o el libro seriado, la gráfica es seriada, lógicamente también. También tenemos el museo que adquirió hace pocos años una colección, que solamente hay 3 ejemplares en el mundo, de la primera intervención en Latinoamérica hecha por Alberto Greco, pegando cartel en Buenos Aires, ¿no? Y una serie de fotografías, lógicamente, seriadas. Y también tiene el museo obra de Muntada y de Miralda, que lo que hacen en esta obra, en concreto, pertenece a un portfolio que se llama Manhattan. No sabemos muy bien si es la documentación de una performance o una acción ya realizada o es la visualización previa, ¿no? De la acción realizada, ¿no?
que también es interesante, porque a nivel estético la gráfica, claro, puedes introducir manuscritos, puedes introducir fotos, puedes hacer muchas cosas en la gráfica, ¿no? Entonces queda como un documento, pero un documento con una carga estética muy fuerte, ¿no? Muy atractivo, ¿no? De ver, ¿no? Entonces, la gráfica, como puede reunir tantas disciplinas, bueno, tantos practicantes de disciplinas, mejor dicho, distintas, porque la gráfica en sí ya es una disciplina, eso permite que sea también un reflejo muy propio del momento y también muy abierto a todo tipo de influencias, ¿no? Y por eso también quizás no solamente influencias estéticas o de acción, sino también influencias de pensamiento, ¿no? Que de otra manera podría quedar más limitada.